Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 33 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Es hora de Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández, como siempre. Y el doctor hoy va a dedicar este espacio a responderle a todos ustedes, nuestros televidentes, y también a nosotros, porque mucha gente manda preguntas. Nosotros las acomodamos y se las pasamos aquí al doctor. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Aníbal, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Lina. Y empezamos por usted, Lina. Por supuesto, para todos ustedes. ¿Cómo va? Bien, doctor. ¿Qué es lo que tiene? Un calculito en la vesícula. La vesícula biliar. La vesícula biliar es una bolsa que está en el hígado. Es decir, que no que está en el hígado, sino que está detrás del hígado. El hígado está aquí a mano derecha. Tóquese donde tiene usted el borde de las costillas. Ahí termina el hígado. Derecha. Derecho. Ahí termina el hígado. Es decir, si usted... Raras personas tienen el hígado al otro lado, pero definitivamente todos tenemos el hígado. Bordeamos las costillas desde el centro hasta la derecha y ahí está el borde inferior del hígado. Es decir, el hígado jamás se puede palpar por debajo de las costillas. ¿Ok? Eso es normal. Detrás del hígado, es decir, este sería el hígado, aquí por delante, y por detrás, volteémoslo, hay una bolsa, una bolsita. Se llama vesícula porque es una vejiga, es una bolsa, es un paquete. Y se llama biliar porque allí se concentra la bilis. ¿Qué es la bilis? La bilis es una especie, permítanme la comparación, de jabón, que se utiliza esencialmente para diluir las grasas. Cuando hablo de jabón, no quiere decir que sea literalmente, sino es una cantidad, es un componente espeso que se concentra allí y naturalmente ayuda a la digestión de las grasas. Tiene una cantidad de sales, etcétera, etcétera, que desafortunadamente, o bueno, por condiciones múltiples, pueden hacer que esas sales se vuelvan sólidas, es decir, se vuelvan piedra. Y esas piedras se llaman cálculos. Cálculos, como están en la vesícula, se llaman cálculos biliares. Y generalmente cuando ocurren, pues tapan, porque cada vez que usted se come un chicharrón toteado, un chicharrón carnudo o un chicharrón, no, ya está Mauri diciendo ya que le está doliendo, o un chicharrón cocho. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un chicharrón cocho y un toteado? No. ¿El cocho es el que es cauchudo, será? Es blandito. Ah, Blandito. casi. Y el toteado es ese que venden en el El estadio. crocante, el bueno para las muelas. Entonces, Al diseño de sonrisa. cada vez que usted se come algo de grasa, entonces la vesícula se exprime, se contrae, manda sus líquidos biliares, una parte, pues obviamente al sistema digestivo y, por supuesto, todo ese componente que está allí. Eso tiene unos ductos, unos que drenan para un lado y otros para otro. No nos vamos a detener en eso, pero esencialmente es lo que ocurre. Por esa razón, cuando la persona tiene los cálculos biliares y se despacha algo grasoso, el apretón de la vesícula para extraer, para sacar allí sus jabones, si me permiten el término, reitero, para diluir la grasa, pues produce algo que se llama cólico. Cólico es cuando el músculo liso se aprieta. Por supuesto, produce dolor. El cólico biliar, producido en gran proporción por los cálculos, pues naturalmente es un síntoma que muchas veces, la mayoría, por qué no decirlo, requiere de urgencia. Entonces va la persona, que encuentra allí, le toman una radiografía, una ecografía, le encuentran su cálculo y hay que generalmente calmar ese dolor para después, porque pues hay una arenita ahí que puede salir, etcétera, pero en un altísimo porcentaje los cálculos biliares, respetada Lina, hay que sacarlos con cirugía. Pero no necesariamente hay que sacar la vesícula, ¿o sí? Si se saca es para
Chao. Generalmente Pero, se saca el doctor, ¿qué cálculo. pasa si uno se espera? ¿Espera qué? Y no hace ¿Se la espera que le dé otro cólico? Sí, es decir, ¿eso Obviamente. puede desencadenar en algo grave? ¿Letal? No, básicamente, bueno, obviamente si a uno le hacen el diagnóstico, le hacen seguimiento y esperar que la vesícula esté, entre comillas, fría, que no sea un componente sintomático, porque el problema es que cuando la vesícula se complica, se inflama. Entonces imagínense una tripa, porque es en realidad una bolsa de carne inflamada, eso se vuelve blandito, eso se vuelve pues esencialmente frágil y por supuesto sacar eso es complicado. ¿Por qué? Porque pues no digamos que es complicado, hoy en día esas cirugías son esencialmente benignas, pero puede haber su complicación, entonces es mejor hacer una cirugía programada, tranquila. Es decir, que es un mito, doctor, que uno puede expulsarlos de manera natural con alguna dieta. Pues por supuesto pueden salir algunos y naturalmente sí, pero yo creo que aquí hay que hacer un seguimiento médico, clínico y por supuesto de la mano de los especialistas. Doctor, por aquí Leonardo Ortiz le dice Espere, que en sintonía con usted. ¿Quedó Sí. satisfecha con el merequetengue? Usted no me estaba Sí, toca preguntando. programarla para el sábado. No, pues obviamente fue que le pregunté qué había y me dijo, no, un calculito. Pues el dolor es terrible. bien duro. Doc, mire que Leonardo Ortiz le dice que está en sintonía y que gracias por sus excelentes consejos médicos que le regala siempre. A Leonardo Ortiz para que lo salude. Pues por supuesto, gracias también a la familia que nos ve, se le hace una cosa Oiga, así. doctor, y bueno, y eso es a este lado, al lado derecho, y cuando le duele uno al lado izquierdo, porque yo pensé que me dolía la bilis, pero resulta que queda al otro lado, entonces no es la bilis. Un poquito. Acá que le duele uno que tiene aquí. Ahí en la parte izquierda generalmente está el estómago, sí, por ejemplo las Aquí puede dar úlceras, como gastritis. las úlceras y demás, pero también está el colon. Por supuesto que ahí está una cantidad de tripaje que si uno no sabe, pues puede confundir prácticamente cualquier diagnóstico. En el abdomen puede doler cualquier cosa, puede doler los intestinos, pueden doler los órganos, pueden doler los ligamentos, pueden doler los músculos, puede doler lo que sea. Entonces uno tiene que entender que un dolor de barriga necesariamente requiere de una evaluación más médica, más si ese dolor es repetitivo o si se presenta de manera súbita y urgente. No procuren no calmarlo. ¿Por qué? Porque puede haber desde una cosa simple que se podría manejar, digamos, de manera tranquila o incluso poner en riesgo la vida si se trata de alguna cosa grande. Mire, doctor, mucha gente nos empieza a preguntar ya de dolores. Aquí dice que si me duele la parte, me imagino que es como la parte baja de la espalda, que son los riñones. No. Existe pues los riñones, pues generalmente nosotros los ubicamos en la parte de atrás, pero el altísimo porcentaje de dolor de espalda no es debido a los riñones. No estoy diciendo que no pueda doler por un problema renal, pero la gran mayoría de personas a las que les duele la espalda, que somos casi todos, el 80-90% de las personas, podemos tener un dolor de espalda en cualquier momento de la vida, pues esencialmente lo que ocurre ahí es que se confunde. Entonces, son músculos, son alteraciones desde el punto de vista osteoarticular, etcétera, etcétera. Y afortunadamente los riñones duelen poco. El problema cuando duelen los riñones es que hay algo que definitivamente sí hay que atender muchas veces de urgencias. Entonces estamos hablando de los cólicos renales, que eso es otra cosa, eso duele machamente, o puede haber alguna alteración desde el punto de vista estructural, retención allí, obstrucciones urinarias, infecciones, procesos de tipo tumoral, una cantidad de cosas. Pero esencialmente en la espalda lo que duele gratamente, digo, en el sentido no que el dolor sea grato, sino afortunadamente son problemas de tipo muscular que se pueden manejar. Duele machamente, sí, pero no son tan complicados como una alteración a nivel de los riñones. Vámonos con la gente Luisita, que ahí siempre hay cosas enmochiladas. Buenos días, doctor Carlos Francisco. Mi pregunta es, ¿cuál es el mejor remedio para combatir los dolores de cabeza? Lo primero es que saludo aquí ya, también mandan preguntas. El asunto es que hay que ponerle apellido, hay que ponerle nombre y apellido al dolor de cabeza. Es decir, la cefalea tensional no es porque, cefalea es dolor de cabeza, no es porque a uno tenga la tensión alta, no, cefalea tensional se llama a ese dolor de cabeza que presentamos muchos por compromiso muscular. La cabeza pesa mucho
¿O no? ¿Usted no se ha dado cuenta que la cabeza, usted no se le ha quedado dormido un borracho ahí en el hombro? ¿En el Transmilenio? No, estoy hablando. No, yo dije, pues uno para ir a pesar la cabeza. No, la cabeza pesa. Pero sí. El bolo pesa mucho, ¿o no? ¿O usted no se ha quedado Por dormido eso le en da el unos Transmilenio? tortícolis. Lo mejor es no dormirse hacia adelante, doctor, porque Nada, atrás... entonces resulta que para sostener la cabeza erguida, los músculos de la espalda, concretamente de la parte cervical, tienen que hacer una fuerza a la macha. Entonces, para poder mantener esta postura fija, ¿por qué? Porque resulta que yo no puedo leer así. No, mantener la cabeza fija implica, obviamente, todo un equilibrio de contracción y relajación de músculos de esta parte, que desafortunadamente al mantenerse en esa postura así permanente pueden llegar a alterar, digamos, la estructura funcional y por supuesto llegar a doler. ¿Qué pasa? Que debajo de esas estructuras musculares que tienen que apretarse y los músculos hacen mucha fuerza, pues obviamente levante un bulto, pues lo levanta usted con un brazo si es pesista o con ambos, la fuerza que hacen los músculos es tan severa que pueden llegar a fracturar una vértebra, por ejemplo. Entonces duele tanto, se aprieta tanto, que el mismo espasmo, que es una contracción sostenida del músculo, pues ya de por sí duele. Pero debajo de eso hay estructuras, hay ligamentos, pero hay nervios también. Hay un nerviecito aquí que es el nervio C1, que es el primer nervio cervical, que se llama el nervio de Arnold. Arnoldo. ¿El nervio de Arnold? Sí, el C1. Okay. C, cervical 1. Y ese nervio sale y da la sensibilidad hacia la parte de atrás de la cabeza. Cuando ese nervio se aprieta contra las vértebras, contra la estructura craneana por compromiso de los músculos, eso da un dolor terrible. Y resulta que la gente piensa que se va a morir, que me va a dar un derrame cerebral, como dice Aníbal, que me va a dar lo que sea, y lo que tiene es un compromiso muscular que, si bien genera la necesidad de ir a urgencias, también se puede manejar si los médicos hacemos buenos diagnósticos. Entonces, es muy importante entender que el dolor de cabeza hay que ponerle apellido. La mayoría de dolores son tensionales, pero también hay otro tipo de dolores. Hay dolores de tipo vascular, como las migrañas. A la migraña hay que ponerle también apellido. Por supuesto que hay dolores estructurales condicionados por alteraciones en cualquier estructura de la cabeza, por los problemas visuales, por los problemas auditivos, por etcétera, etcétera. Y yo pensé que ya Triana me iba a decir, ya, corte, es que cuando lo veo caminar me atortolo. Entonces todo ese componente hace que duela la cabeza. Importante, dos cosas. Uno piensa que el dolor de cabeza es patrimonio de uno. Entonces, a usted le duele la cabeza, no, tómese lo que sea. Ahí en la televisora hay una cantidad de nombres y de tal y que no sé qué, y le dan a uno el mismo analgésico para el dolor de espalda, le cambian y le dicen, es que ahora es de dolor de cabeza. Entonces, usted termina tomándose una pasta para el dolor de cabeza, otra pasta para el dolor de rodilla, otra pasta para el dolor de espalda, y son la misma vaina, o son el mismo con diferente nombre. Pero, ¿qué pasa? Que si usted tiene un dolor de cabeza que lo asalta de manera regular, que se repite, que le maltrata la existencia, por favor asista a una consulta. Y no se pare de allí hasta que no le digan, examíneme, descárteme, póngame un diagnóstico y esencialmente tráteme. ¿Por qué? Porque si le doy tiempo a eso, pues se puede cronificar. No hay nada más complicado, me ha pasado, que un dolor de cabeza, de cuello crónico. Eso es tenaz manejarlo. Desde el comienzo hay que manejarlo para que eso no se alargue en el tiempo. Pero también hay que ponerle apellido al dolor de cabeza y, por supuesto, existen herramientas para manejarlo. Hay una asociación que se llama la Asociación Colombiana de Dolor de Cabeza, de Cefaleas. Solamente eso, porque sin duda es mucho. Así que, bien por el analgésico, pues obviamente sí, pero si ya 2, 3 días y aparte de eso el dolor de cabeza se acompaña de otros síntomas, pues naturalmente hay que consultar. Doctor, aquí la gente en vivo nos dice, Juliet Camila, nos dice que quisiera saber que cuando una persona se hace una cirugía de rodilla por ruptura de meniscos, ¿cuánto tiempo de recuperación conlleva este posoperatorio y si quedan fisuras? Y nos piden aquí que de forma anónima le pregunte sobre las mallas vaginales o pélvicas y sus consecuencias a largo plazo. Bueno,
Nosotros aquí pues obviamente lo que hacemos es orientar, porque pues por supuesto para mirar qué se hizo en una rodilla pues naturalmente tendríamos que tener digamos las radiografías y los procesos para poder decir con exactitud. Pero una cirugía de rodilla, ojo, a no ser que generalmente eso se hace por artroscopio. Siempre lo que hay que buscar de entrada, desde el mismo momento, incluso desde antes de la cirugía, es que la persona esté en un programa de rehabilitación. Hablo de fisioterapia, no necesariamente apoyando, sino manteniendo las estructuras musculares, las estructuras periarticulares. ¿Para qué? Para que ese desacondicionamiento después no sea problemático. La evolución de eso la da la misma condición de la persona y la misma, digamos, el mismo posoperatorio, las mismas características de la cirugía. Progresivamente a la persona se le permite, pues inicialmente doblar, extender, luego apoyar, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo una cirugía en una persona joven que en una persona mayor, no es lo mismo en una persona que además de la reconstrucción de los meniscos le hicieron otro tipo de remodelación, no es lo mismo si la cirugía fue abierta o fue a través de artroscopia, es decir, todos esos componentes de una o de otra forma actúan para que los tiempos de recuperación sean diferentes, pero lo que sí debe uno procurar es que casi siempre que se hace una cirugía de estas es para que quede bien. Entonces, por supuesto, los procesos de rehabilitación, los procesos de seguimiento, y yo generalmente hablo de 4, 5, 6 semanas máximo para que la persona esté, pues obviamente en una cirugía de estas, otra vez en actividad. El asunto de las mallas pélvicas se hace esencialmente ¿para qué? Para tener las cosas en su sitio. Dicho de otra manera, cuando uno tiene, por ejemplo, hernias o tiene cirugías, hace que los músculos, cuando se cierran, queden esencialmente, no se dé, la pared no queda lo suficientemente fuerte, por decir de alguna manera. ¿O incluso después del embarazo? Incluso después, siendo una cesárea, cosas de esas. Las cosas no quedan en su sitio, las paredes que son las que hacen que las cosas... Nosotros tenemos 3 cajas. Somos como una cómoda de 3 cajas. Ya voy, Triana, ya voy con la caja y usted de una vez ya me va a decir qué tal. El cuerpo son 3 cajas. Una caja, un cajón, que es el tórax. Y eso está separado de la otra caja. El tórax tiene el corazón, tiene los pulmones, los grandes vasos arriba. Tenemos una caja en la mitad, que es el tripaje, que es el abdomen. Ahí están todo lo que son las vísceras, el intestino grueso, todo el chunchullo está ahí. Okay. ¿Por qué ríes? Ese es el chunchullo. No, pues es que así es que lo entiende uno más fácil. Sí, ahí está. Ahí están, pues obviamente, todos los componentes. Y la caja de abajo es la pelvis. Y ahí están todos los elementos que tienen que ver en la mujer, por ejemplo, con el componente reproductivo, las trompas, el útero, etcétera, en los hombres, bueno, la giga, todo eso está en la pelvis. Entonces esas cajas están separadas, pero también hacia adelante tienen cajón, tienen paredes, por todos lados. Cuando esas paredes no quedan lo suficientemente, después de un proceso quirúrgico, después por la misma edad, no quedan lo suficientemente fuerte, se corre el riesgo de que las cajas, imagínense un cajón en donde el contenido de arriba se baja para abajo, perdónenme el término, se pasa para donde no está, o al revés. Eso se llama hernia. O se puede salir. Usted puede ver, por ejemplo, que una persona tiene la piel aquí y resulta que debajo se sienten las tripas, porque el músculo no alcanzó a cerrar. La diástasis. Exacto. O la pared es muy frágil. Entonces, ¿qué pasa? Que los cirujanos se ayudan con mallas para tratar de darle fortaleza a la pared y mantener las cosas en su sitio. Entonces, depende, obviamente, del tamaño de la malla, depende del sitio donde esté, depende, pues, por supuesto, de los componentes del tiempo que lleven las paredes frágiles y, naturalmente, las cosas no en su sitio. Todo eso, pues, naturalmente condiciona la evolución de una cirugía, pero por lo general, la postura de esas mallas, en los hombres, por ejemplo, es muy importante las hernias inguinales. Nosotros tenemos un ducto aquí en el pliegue de la ingle, un tubito, es un huequito. Y resulta que por ahí, por ese huequito, se sale el tripaje, se mete ahí el intestino. Entonces, cuando la gente hace fuerza, se va el intestino ahí, y por supuesto que eso aumenta el volumen, y hay gente que dura tiempo ahí con esa vaina, porque no, les parece como normal. Entonces se acuesta y vuelve otra vez el asunto a su sitio, pero eso puede llegar el momento en que se estrangula, se aprieta, y eso condiciona
una urgencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente la pared frágil, en ocasiones, cuando se remienda, pues por supuesto puede quedar frágil y se necesitan mallas para poder sostener esas cosas allí en su sitio. Entonces, generalmente, en buenas manos, siempre los cirujanos en Colombia, un saludo para ellos, son muy buenos, la mayoría, o todos, por qué no decirlo. Hubo por ahí un tipo que dijo, no, es que me dejaron a mí, mire, la cadera. Tal vez. Hombre, culpar a los médicos siempre por cómo queda una cirugía no es por responsabilidad de ellos, ojo con eso. Pero, bueno, un saludo para él. El asunto es que esa malla, le respondo, Lina, depende, pero generalmente tiene muy buena evolución y generalmente no se siente. Queda ahí sin problema. ¿Cuál era la pregunta, Adriana? No, bueno. Entonces, todo esto pues es charlado, así como si estuviéramos en la sala de la casa. Se nos quedan en mochila, espera un momentico, deme un segundo, Lina, Luisita. Que no, cirugía, bueno, un saludo para todos. Oiga, Aníbal, veo que, ¿qué digo yo de la reforma a la salud? Ay, doctor. ¿Usted es el que sabe? Oiga, anoten en el papel, Ley 1751 del año 2015. Esa ley se llama la Ley Estatutaria de Salud y elevó la salud a derecho fundamental. Ahí dice que las platas son públicas, que se debe estructurar un sistema de prestación de servicios por redes integradas e integrales, que el POS se acaba, que hay un modelo de prestación, que hay unos planes de beneficios basados en exclusiones, que definitivamente la salud comprende desde la promoción hasta los cuidados paliativos, que la responsabilidad del Estado es garantizar eso, que la salud es igual para todos, independientemente de donde usted viva, que no hay absolutamente ningún tipo de restricción para prestar un servicio, que las autorizaciones tienen que desaparecer. Esa ley se llama la Ley Estatutaria de Salud, que tiene un carácter constitucional. Fue ratificada, anote ahí, Aníbal, por la Corte Constitucional, como corresponde a las leyes estatutarias, en un proceso de exequibilidad que duró un año. La Corte Constitucional emitió la sentencia C-313, es una sentencia de carácter constitucional, quiere decir que esto tiene carácter constitucional. Y esa ley, pues prácticamente hizo la reforma que el sistema de salud necesitaba. Son 18 artículos, con los agregados póngale 20, no son más. Dicta la ruta, el componente, marca la cancha de lo que debe ser el sector, de lo que debe ser la evolución. Hay que hacer una discusión desde el punto de vista presupuestal, hay que tratar justamente de estructurar esto, de garantizar la atención en las regiones, de atender los determinantes sociales de la salud. Léame la ley, ¿cuál es? La 1751 del 2015. 1751 de 2015, sentencia C-313, Corte Constitucional 2014, 700 páginas. Sería bueno, sería recomendable, sería una sugerencia maternal que uno les hace a los congresistas respetados, y a toda la cantidad de opinadores que hay sobre el sistema de salud, que se echaran una pasadita por esas páginas para entender justamente de qué está hablando justamente la Constitución del país en la garantía de un derecho fundamental. Esto no es de aplausos, esto no es de gritos. Ayer vi en el Congreso de la República una cantidad de gritos, de irrespetos allí entre, no, yo puedo tener una idea, usted puede tener otra, para eso los eligieron, para que de lado y lado traten de discutir, pero con conocimiento, con argumento y por encima de todo con responsabilidad. Nunca hubo tanto en juego en un desarrollo de un proyecto legislativo como la salud, la vida y el bienestar de toda la población. Si a mí en este momento me dijeran, vamos a pilotear un avión porque tenemos que llegar rápido, yo tengo que decir, yo no sé porque corro el riesgo aquí de la gente que va atrás. Aquí hay mucha gente, con las honrosas excepciones que me merecen todo el respeto, que sabe de qué está hablando. Pero hay otro tanto que no tienen ni idea y sencillamente se ponen a discutir cosas. Sentencia C-313, echen una pasadita, léanlo un fin de semana. La ley 715 que habló
de la reforma a la salud que este país necesita. La hicimos los médicos, la Junta Médica Nacional, y por esa razón, excúseme que diga que eche la cuña, es que yo no hablo de esta reforma porque ahí estarían los elementos para orientar una buena reforma, o por lo menos una buena discusión, un buen debate en términos sanos. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.